Hola Gladys. Hola, José, profe. vamos a esperar. Vamos a ver en qué momento entra. Dale. Está, profe. Igual no me podés usar con coma o con coma sería mejor porque vas a tener resultados entonces, ¿entendés? Porque si dejas sin coma, te puede llegar a salir cero. Para mí es mejor que hagas con coma. Profe, una consulta. ¿Estadística nosotros tenemos solamente en este semestre o en el siguiente semestre tenemos también? No, mami. Opama matemática PM muera. Hasta acá. Hasta acá. Oye, ya ustedes solamente en materias, pienso que en materia profesional ya después. Hasta donde yo sé es hasta aquí matemática y estadística. No es muy largo el tema, porque es casi igual al de la vez pasada. Por eso lo que vamos a esperar un ratitito más a ver si alguien más se acopla. La vez pasada miré, nosotros pues nos reportamos con la directora, por eso sacamos las fotos. Y he visto la vez pasada que son las mismas de siempre las que están en los grupos cuando le alzan la foto, son siempre las mismas que están en el Zoom. Siempre son Andrea o Gladys o Celia la que está siempre en las clases de Zoom. Cuando alzan los profesores. Bueno, vamos a empezar ya entonces. A ver, volumen, está bien. Bueno. Voy a salir primero un ratito. Foto al entrar. Al empezar. Ok, Karen va a entrar.
Bueno. A ver. Bueno, como les había dicho, este tema de hoy es, sí, Gladys, ¿quieres decir algo antes de empezar? ¿No? Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a continuar con esto, terminaría la unidad que es de medidas de variabilidad de dispersión, ¿verdad? Que ya dimos la vez pasada. La vez pasada era para datos discretos, o sea, datos pequeños, ¿verdad? Tamaño de muestra N de 7, 8, o por ejemplo cuando aparecen en tablas, pero son números, no intervalos, hasta 18, 20, por decir, ¿verdad? Eso sería para datos discretos o datos no agrupados. Ahora vamos a dar lo que es medida de variabilidad o dispersión para datos agrupados, lo que ustedes ya conocen que es para medidas, para intervalos. Ya tenemos límite inferior y superior, ¿verdad? Para intervalos. Entonces lo mismo otra vez vamos a ver rango, desviación media, varianza, desviación típica y el coeficiente de variación. Incluso todo esto, las fórmulas no cambian, ¿verdad? Pero vamos a volver a recordar otra vez, vamos a volver a recordar otra vez qué eran las medidas de variabilidad. Cuando los datos están agrupados, se utilizan las medidas de dispersión solo, voy a pasar esto de este lado. Cuando los datos están agrupados, se utilizan las mismas medidas de dispersión para datos agrupados, ¿verdad? Solo veremos algunos casos, ajustes en las fórmulas o formas de calcularlos, dice. O sea, un poquito nomás, eso es lo que va a cambiar. Pero ¿qué eran las medidas de variabilidad o dispersión que habíamos dicho la semana pasada, ¿verdad? Habíamos dicho que, por ejemplo, el ejemplo que siempre a mí me gustó y a lo mejor me voy a morir mostrando este ejemplo en todas mis clases, es, por ejemplo, cuando tengo las edades de de esta persona, porque para mí que ejemplifica y se entiende perfectamente qué es lo que quiero decir con dispersión. Cuando tenemos las edades de Andrés y las edades de los hermanos de Andrés y las de sus primos, habíamos dicho que la de sus hermanos eran más cercanos, ¿verdad? Estaban más cerca unos de otros. Y sin embargo, las edades de los primos de Andrés, había una parte que estaban cerca y mientras que uno de ellos era muy lejano, que es el que tiene de 19 años. Habíamos dicho también que cuando sacamos la media para los dos casos, nos sale el mismo valor, ¿verdad? Y no vamos a decir, ¿verdad? No vamos a saber decir cuál de ellos es más certero. Por eso es que se acopla o se anexa un grupo de fórmulas o un grupo de medidas para poder diferenciar cuál de ellas son las más, ¿cómo se diría? Las más certeras o las que más están agrupadas entre sí, ¿verdad? Los valores que son más... por decir concentrados, ¿verdad? Alrededor de la media. Y eso me demuestra en las medidas de variabilidad, qué tan lejos se encuentran los números uno de otro o qué tan cercanos, ¿verdad? Entonces, para eso era puse estos ejemplos otra vez para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Acá les vuelvo a poner, es más representativo el de las edades de los hermanos de Andrés que el de sus primos, porque el valor de las edades de sus primos se encuentran más alejados del valor 7, que era el que les digo, el de 19 años, ¿verdad? Aquí está otra vez su definición. Son valores numéricos que describen las variaciones que presentan los datos, ya que estos pueden ser muy pequeños o muy grandes, por lo tanto requieren la medición y ayuda de la medida de tendencia central a dar una mejor descripción de la globabilidad de los datos. O sea, hasta aquí, por ejemplo, para poder resumir en general todo lo que estuvimos dando hasta acá, porque la próxima semana vamos a entrar en otro tipo de distribuciones, ¿verdad? Hasta acá llegamos y todo este conjunto de lo que nosotros dimos, la parte de la teoría, que era introducción, la unidad 1, la unidad 2, donde veíamos los tipos de gráficos, especialmente para los gráficos pues son más directos, mirás el gráfico y ya podés interpretar qué ocurre, ¿verdad?
Por ejemplo, los gráficos que solemos ver todos los días, eso de los contagios de COVID, ¿verdad? Vamos interpretando qué es lo que nos quiere decir cuando aumenta o disminuye, o si hay mujeres o varones o niños, mayor cantidad, ¿verdad?, de contagiados. Entonces nosotros vemos ahí, por ejemplo, que es más directo la información, puedo recibirla y puedo eh, eh, interpretarla, ¿verdad? Después de eso nosotros dimos las tablas de frecuencia, porcentual, relativa, acumulada, cada uno de ellos fuimos dando también para poder representarlo en una tabla tanto de datos discretos o de continuos. Realmente continuo nomás dimos para la parte de frecuencia, pero también se puede aplicar a datos discretos, ¿verdad? Entonces, eso tampoco fue suficiente porque necesitábamos también saber medidas de qué tan en el centro se encuentran también los datos. Por eso empezó en la unidad 4 las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, ¿verdad? Luego de eso hubo otras medidas de posición que eran cuartiles, deciles y percentiles, ¿verdad? Todo relacionado a la tabla, ¿verdad? Todo se podía hacer con respecto a la tabla de frecuencia, ¿verdad? Y por último es esta parte que es de variabilidad. Entonces esto sería un combo completo de lo que sería una parte de estadística, que es acá hoy ya cerramos, ¿verdad? Con las medidas de dispersión, que sería todo un conjunto de lo que se usa en estadística para estudiar los datos, ¿verdad? Esta parte sería estadística descriptiva. Todo descriptivo, incluso podemos sacar alguna conclusión o un relato de lo que es, ¿verdad? Con el promedio, con la variabilidad de estos datos, con la fórmula, ¿verdad? ¿Por qué hago esta tipo conclusión? Porque la otra semana nosotros ya vamos a entrar en distribución de probabilidades. Entonces, no es probabilidad, no se asusten porque la mayoría tienen miedo a los temas de probabilidad. Es una pequeña parte nada más va a entrar. Y bueno, eso es acá para terminar lo que es todo esto. Hoy ya se engloba y se termina, ¿verdad? Los datos agrupados, para datos agrupados obviamente volvemos a tener lo mismo, tengo el rango que sigue siendo el dato mayor y el dato menor, pero para el rango obviamente cuando yo ya digo que el dato mayor y menor me tengo que imaginar que son los datos que están en los intervalos, porque recuerden que para datos agrupados ya hay intervalos. Y el dato menor aquí, por ejemplo, este es mi ejemplo en general de todo lo que voy a usar para demostrarles, este es el dato menor 8 y el dato mayor es 22. Entonces, esto es lo que acá yo les puse. 22 menos 8 es 14, va a ser el rango general de esa tabla, ¿verdad? La desviación media, ya les había dicho la vez pasada también, el mismo era este X sub I, para nosotros era la semana pasada, todas las X que tengamos, las X cortitas, ¿verdad? Los datos cortos. En este caso, como nosotros ya vamos a tener una tabla con intervalos, nosotros no podemos utilizar los intervalos dentro de esto. Necesitamos primero encontrarle un promedio en este sentido. ¿Cuál era el que usábamos nosotros para identificar eh, los límites superiores e inferiores? Nosotros teníamos que hacer marca de clase primero. Esa era cuando tenía intervalos, yo tenía que hacer una columna de marca de clase. Y esa es la que ahora yo voy a tener que restar con mi media, ¿verdad? Entonces, ese sería para la desviación, pero en este caso lo que más nosotros vamos a utilizar sería la desviación media para la tabla, ¿verdad? La desviación media de un conjunto de valores es la media aritmética de las desviaciones, ¿verdad? En este caso, como ya les dije, va a ser marca de clase, mi X sub I, o sea, este que está acá. Recuerden, marca de clase era sumar 8 más 10, era 18, dividido 2, 9. Y así sucesivamente cada uno de los intervalos, ¿verdad? Y menos X sub I, que es X rayita, perdón. Esta es la media, esta que está acá. Entonces, yo debo tener en esta tabla, tengo que armar mi tabla y sacar también la media. Y se supone que con todo lo que nosotros ya estuvimos dando, y el que estuvo haciendo media, mediana y moda, por lo menos ya sabe cómo sacar la media. Entonces nosotros, para la desviación media, vamos a tener que tener otra vez la media, sí o sí. Entonces acá sacamos la media, era la multiplicación entre la marca de clase y la frecuencia acumulada, ¿verdad? Absoluta, acá, absoluta. Esta absoluta obviamente es la que siempre tenemos como dato.
Entonces aquí al multiplicar, después tengo que sumar esto y 429 es el total de mi X sub I por F de A, que es acá la fórmula de mi media, divido entre 30, que es mi marca, es mi N, está en mi fórmula. La siguiente tabla es la cantidad de zapatos producidos y vendidos en un mes. Entonces, esta es la cantidad de zapatos, ¿verdad? Entonces, la N es 30 y divido de ese 429 que era para sacar mi media. Justo cuando empezamos, mi alumna me estaba preguntando sobre este ejercicio y me decía ella, yo le redondeé acá, pues, acá la media es 14,3, pero yo utilicé 14 nomás redondeado, ¿verdad? Pero ustedes pueden utilizar también con decimales, porque en este caso yo me ajusté y redondeé nomás a 14, porque no me va a salir acá 0, pero puede que me salga 0 y por eso es lo que muchas veces es preferible que usen con decimales, ¿verdad? De hasta 2, por ejemplo. Bueno, entonces, volviendo a esto, entonces la marca de clase menos la media que tengo que sacar de aquí, ¿verdad? Dividido n. Todo esto es solamente para la aplicación de la fórmula, pero yo debo trabajar en la tabla. Sigo trabajando en la tabla en este caso. Una vez que yo saqué la media, para la desviación tengo que hacer la diferencia entre cada uno de mis marcas de clase, en este caso, menos mi media. De ahí es lo que les digo que mi alumna me estaba llamando, me estaba mandando un audio y me preguntaba si podía redondear o podía ponerle decimales. De las dos formas yo voy a considerar en todo caso. 9 menos 14 es 5 acá. 12 menos 14 es 2 y así. 15 menos 14 es 1. Siempre la media es la misma y obviamente marca de clase es lo que cambia. Recuerden que acá estas dos rayitas que tienen ahí es valor absoluto. El valor absoluto era que cumplía la función de que el resultado, porque acá es realmente menos 5 dentro, lo que hacía ese valor absoluto era convertirlo en positivo. ¿Por qué? Porque la desviación media, la varianza y la desviación típica deben ser positivas, no pueden ser negativas. Entonces, por eso es que tiene estas dos barritas, que es una función llamada función valor absoluto. Entonces, nunca puede salir negativo. Entonces, toda esa diferencia sale acá. Y una vez que llega hasta acá, yo tengo que volver a multiplicar por f de a, la frecuencia absoluta, que era esta, ¿verdad? Entonces acá yo les puse 5 por 2, 10, y es lo mismo que el de la vez pasada, sino que acá ya tengo intervalos nada más. Acá va a ser 2 por 10, 1 por 13, 4 por 3, 7 por 2 y así. Cada uno de estos multiplicado me sale esto y por fin ya puedo sumar todo esto. Esto significa la sumatoria, este sigma. Acá sumo todo y me sale 69. Y ese 69 divido entre 30, que era la n, aquí está la fórmula, y me sale 2.3, ¿verdad? O 2,3 de desviación media. Entonces dice acá mi resolución o mi conclusión, como es mayor a 0, ¿ven? Es positivo. La desviación media, existe cierta variabilidad de los datos, ¿verdad? Entonces lo que me dice es que hay una cierta variabilidad porque se aleja un poquito, no tanto, 2,3 es muy poco con diferencia al 0, ¿verdad? Entonces es mayor 2,3, entonces es mayor a 0, la desviación media existe cierta variabilidad. Y si yo miro aquí, donde está mi frecuencia absoluta, puedo notar que hay una cantidad de zapatos vendidos entre ¿dónde? Entre 14 y 16 y 11 y 13. ¿Cómo yo puedo saber eso? Porque acá mis frecuencias absolutas son las más grandes, ¿ven? 13 y 10. Entonces ven que hay entre 13 y 10 acá una diferencia entre 2 y 3, que son, esto está un poco más alejado, 2 y 3 de esto. Entonces, por eso existe una cierta variabilidad. Lo mismo como los primos de Andrés, ¿verdad? Andrés tenía 1, 3, 5 y 19 era el mayor. Y más o menos hay una cierta variabilidad, entonces, en este caso, ¿está? Luego de eso, vemos aquí la varianza.
La varianza de un conjunto de valores es la media de los cuadrados de las desviaciones. Yo ya les había dicho que depende de la bibliografía, de donde ustedes saquen, la fórmula de la varianza va a cambiar. Puede que le parezca a este elevado al cuadrado o al de en la semana pasada les mostré que era elevado al cuadrado, ¿verdad? Pero multiplicado por f de a. O sea, las dos, tanto esta fórmula que yo les presento ahora aquí, como la anterior que vieron, se puede, y hay también otras, ¿verdad? Porque depende mucho de cómo hizo el matemático o el que presentó el libro. Siempre que sea que arroje el mismo resultado, se puede utilizar. Entonces, esta es lo que yo les presento para que puedan hacer la varianza, ¿verdad? La varianza, ¿cómo ustedes van a interpretar? Acá ya les puse el mismo concepto de la vez pasada. La varianza siempre será mayor que cero. Cuando más se aproxima a cero, más concentrados están los valores alrededor de la media. O sea, cuanto más se acerque a cero, cuanto más próximo esté a cero, entonces los datos van a estar más alrededor de la media, entonces van a ser más concentrados, como los de los hermanos de Andrés. Yo siempre pongo ese ejemplo para que tengan esa imaginación. Mientras que cuanto mayor sea la varianza, más dispersos van a estar, ¿verdad? Entonces, cuanto sea más grande la varianza, entonces están más lejanos los números unos que otros, ¿verdad? Entonces, en este caso, mi fórmula va a ser esta. Yo tengo que tener otra vez en la tabla, ven que ya tenemos una columna de X, Y por F de A, que sí o sí van a tener para sacar la media. Entonces, ustedes van a tener que, así acá está la tabla, pero igual. Van a tener que tener este X sub Y por F de A para poder sacar la media. Pero en este caso, ven acá que dice, chicas, al cuadrado. Acá. Entonces significa que yo, aparte de haber tenido X y por F de A, multiplicar mi marca de clase por mi frecuencia absoluta, tengo que volver a multiplicar otra vez por la marca de clase, en este caso. O sea, yo primero voy a multiplicar 9 por 2, 18, 12 por 10, 120, 15 por 3, 190, y así sucesivamente. Pero acá me dice X cuadrado, significa que debo volver a multiplicar esta columna por marca de clase. Entonces, 18 por 9, 162. 120 por 12 es 1440. 195 por 15 es 2925. Entonces, tengo que volver para que sea al cuadrado mi X, multiplicar otra vez mi marca de clase para que yo pueda tener esta columna y esta columna luego tengo que sumar para poder tener este dato. ¿Ven? La sumatoria, sigma, sumatoria de x cuadrado por f de a sobre n. En este caso es 30, ¿verdad? Pero no solamente necesito eso, yo necesito también la media. O sea, la media voy a tener que utilizar sí o sí, voy a tener que hacer esa columna X y por F de A, sí o sí. De hecho que por eso opté por esta fórmula, porque como vamos a volver a reutilizar marca de clase, perdón, media, entonces esta fórmula me pareció más conveniente, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener esta columna sumatoria de esto. Acá yo ya hice la media otra vez, 14,3. Acá tengo la sumatoria de x sub y al cuadrado por f de a dividido 30. Y acá 14,3 al cuadrado porque mi fórmula de media tiene que estar al cuadrado. Aquí tienen que atender bien para desarrollar porque acá generalmente cuando van calculando a veces por un decimal o por otro hace negativo. Y ahí lo que tienen que cuidar bien sus datos cuando van trabajando, ¿verdad? Entonces, esto resuelvo 212,7 y esto también, y me sale que la varianza en este caso es 8,2. Acá está bastante alejada, ya podemos decir que un poquito más alejada, 8,2 de 0, es muy mayor. Y obviamente como este es el mismo ejemplo que la desviación media, se dan cuenta acá entre 10 y 13 que hay una diferencia lejana entre 2 y 3, ¿ven? Entonces corresponde a lo que nos dice la varianza, ¿verdad? Que está bastante dispersa los valores de la media, ¿verdad?
Vamos a ver, y este sería para la varianza. Después, continuamos. Acá la varianza es 8,2, es mayor a 0, por lo que significa que los datos están bastante más dispersos, ¿verdad? Que la media, de la media. Después tenemos otra formulita, otro que es la más utilizada, desviación típica o estándar. Esto ya vimos también, es la misma fórmula de la vez pasada. Es simplemente sacarle la raíz a la varianza. O sea, si yo tengo la varianza, sus datos de la varianza, el resultado de la varianza, yo ya puedo sacar mi desviación típica. Entonces, en este caso, es la S cuadrado, es la varianza. Entonces, a mí me salió aquí 8,2. Entonces, eso estiro acá como ejemplo y me sale 2,9. Entonces, en este caso, también puedo decir que existe, es mayor a 0, ¿verdad? 2,9, por lo que significa que los datos están más dispersos de la media, ¿verdad? Pues tiene que corresponder a lo que corresponde también con la varianza. Entonces, en este caso, hay también variabilidad, ¿verdad? Porque están dispersos sus datos. Luego, tengo el coeficiente de variación, que es el que dimos también la vez pasada. El coeficiente de variación, la vez pasada parece que más rápido terminó el tiempo. El coeficiente de variación generalmente se hace comparaciones. Siempre también es saber si hay mayor dispersión o menor dispersión de los datos, ¿verdad? Todas las desviación media, varianza, desviación típica y el coeficiente de variación lo que hace es interpretar si están muy dispersos o están muy concentrados los datos alrededor de la media, si están alejados o no, ¿verdad? El coeficiente de variación también hace eso, ¿verdad? Si están homogéneos o menos dispersos, pero en porcentaje, o sea, con porcentaje se trabaja. La fórmula es S, que es desviación típica o estándar, X rayita es la media, te saltó acá, que tenía que estar más hacia acá, se me achica. Donde dice media es X rayita y S desviación típica, ¿verdad? Por 100. Esta sería la fórmula. En el ejemplo anterior, por ejemplo, yo tengo en este caso, la desviación típica es 2,9 y la media es 14,3 con respecto a al ejercicio que era el ejercicio, la cantidad de zapatos vendidos, ¿verdad? El porcentaje me sale en este caso, al aplicar tanto su varianza, su desviación típica como su media, me sale 20,2. Es bastante grande, ¿ven? El coeficiente de variación es 20,2% de los datos, ¿verdad? También en este caso, en el coeficiente de variación generalmente se hace comparación de dos poblaciones, ¿verdad? Para comparar. La vez pasada, por ejemplo, se comparó dos equipos de fútbol, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de ellos era más homogéneo sus alturas? Algo así era que decía. También sirve generalmente para comparar más dos poblaciones. Hasta acá sería lo que es todo lo que es medida de dispersión o de datos agrupados, ¿verdad? Todo esto que está acá. Todo esto. Y aquí es que termina. Ya les dije, es bastante corto, es repetitivo, pero hay que dar porque está en el programa, ¿verdad? Ahí cuando va a terminar entre sus compañeros. A ver, a ver. Como todavía tenemos tiempo, les voy a mostrar el tema del trabajo. Son 1, 2, 3, 4 y 5 ejercicios. Son ejercicios que yo había hecho y tipeado en un manual, un formato, ¿verdad? Que tengo. Pero como que no puedo enviarles nada, así les saqué foto y así. Son solo 5 ejercicios lo que van a tener que desarrollar. Está toda la tabla ya. Y van a sacar en el media, desviación media, varianza, desviación típica. La idea es que traten de interpretar también, así como les puse en el ejercicio, ¿verdad? Qué tan alejado o qué tan alejado o qué tan cercanos están, ¿verdad? De los datos de la media.
Entonces acá también tenemos otro ejercicio, acá tenemos otro, acá otro. Son solamente 5 ejercicios. Y es igual que los demás. De hecho, yo ya no les di más ni ejercicios para tabular, que es lo que generalmente se hace más. A muchos ahora. A ver, vamos a sacarle fotito. ¿Hay alguien que quiere consultar algo ahora que tenemos tiempo? Yo no sé si y 30, sí, 38 minutos por ahí todavía no quedan. Pero no me avisó Sí, nada. sí, profe. Consultas, adelante, ya que hay tiempo. Con respecto al envío de tareas en tu correo, profe, va a ser en otro porque me salía que estaba colapsado de Sí, tiempo. ya colapsó el mío. Eso es lo que me olvidé en los grupos, pero cuando a veces me escriben los alumnos y yo supongo, ¿verdad? Pero también no tendría que haberles enviado. Yo tengo un correo alternativo que es a nombre de mi hermana, ¿verdad? Y ese yo uso, pero el mío ya colapsó porque al principio yo no entendía pues cómo era el tema de, yo cargaba ahí mis videos. Ahora sí ya me... ahora sí. Yo cargaba ahí mis videos de esto que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y todavía no tenía mi, ¿cómo se llama? Mi canal de YouTube. Ahora ya tengo, entonces tranquilamente alzo todo ya y por eso colapsó mi correo. Entonces yo les voy a mandar en el... Profe, Sí, Lilian, profe, ¿y por qué en la plataforma, por ejemplo, si se quiere alzar 3 hojas, por ahí ya no acepta más? porque no... En el tuyo nomás. No, no, lo que pasa es que los otros profesores a lo mejor están dando más y ven que a veces colapsa la plataforma. A nosotros bien en el tutorial nos dijeron que no teníamos que pasar 1 megabyte y yo estoy haciendo exactamente lo que me están diciendo los de arriba. Por eso nomás por eso yo siempre les doy hasta 5 o 10 hojas, pero el megabyte es lo que yo le estoy dando poco a ustedes. 1 megabyte que es lo que a nosotros la universidad nos dio. ¿Me entienden? A lo mejor los otros, Profe, sí, los otros profesores están aumentando nomás. Por eso. el, el archivo se tiene que pasar a PDF para que tenga 1 megabyte o menos y así se puede alzar. Porque si se quiere alzar en Word no se puede, no permite luego. No, no Tiene que permite. ser en PDF. No permite. Lo que pasa es que a veces te dicen también, yo, por ejemplo, sé que PDF menos pesa, ¿verdad? Incluso pueden comprimir, pero igual algunos no pueden alzar, no pueden, porque muchísimo ya me pasó. Por eso lo que le dije, la mejor tirada, una foto, alzan y el resto es mi correo. Y ya está, solucionamos el problema. Yo sí o sí convierto en PDF, profe, pero como te digo, trato de alzar 3 hojas por ahí y ya no me acepta más. Una No, hoja nomás no, me acepta. no, no, porque... Por más que esté en PDF. Máximo hasta 2 hojas nos permite en PDF, porque yo la vez pasada probé también 3 hojas y ya no me permitió. Y eliminé uno y ahí recién me permitió otra vez alzar también. Sí, pero como le digo, Y yo no tengo problema para alzar completo. El mío sí, sin problema, alza las 3, 4 hojas y eso, en PDF. pero viste que depende de la letra también. Hay algunos que tienen letra pequeña, otros, y entonces come menos espacio, pienso yo, ¿verdad? Pero como les digo, conmigo no tienen problema, porque ya les dije más o menos cómo tienen que hacer, ¿verdad? La foto y después me envían mi correo. Mi correo, el de Paola Morini, ya, pule ya. Desastre, ya no aguanta más ni uno. Pero se llenó por el tema de los videos y no puedo tocar porque los videos están ahí y si toco va a desaparecer y algunos no van a poder ver más, ¿verdad? Pero ahora yo tengo otro correo en el que yo estoy recibiendo toditas las tareas de los chicos y si por algún motivo les rebotó el mío, me piden nomás, yo ya les envío en el grupo, ahora voy a escribir y les envío el otro alternativo que tengo, que los dos uso. Los dos uso. Yo miro en el otro porque en el otro algunos sigue llegando. De repente alza otro, envía todavía a algunos chicos en ese correo, pero a veces ya rebota también. Entonces no hay problema por eso. Pero yo estoy haciendo solamente lo que me dijo la facultad. Por eso nomás lo que yo no aumento el megabyte. Es 1 megabyte nomás estamos autorizados a poner. Profe, y las tareas que alzamos en la plataforma nos sirve para acumular puntos o cómo. Sí. Porque siempre aparece donde dice calificado,
De algunos docentes, por ejemplo, sí o sí aparece sin calificar y en otros aparece calificado. Sí, y esos son los que ya calificaron. Yo todavía no califiqué. Yo me quedé en el 2. Les juro, les digo, yo todavía no califiqué. El primer ejercicio es lo que califique, la primera tarea. Pero como que todavía yo tengo que calificar ya nomás las tareas pendientes, porque después ya van a venir las ¿Y eso parciales. no sirve para acumular puntos? Sí, y de ¿O hecho cómo? ese es los 10 puntos de ustedes. Les cuento ahora, Ah, ¿verdad? pero Que hasta la tarea, atiendan bien que ven que aparecen luego los puntos, ¿verdad? Hasta la tarea 6 creo que están computadas, el de ustedes, ¿sí? Todito lo hasta la tarea 6. Después de la tarea 7, recuerdan que les dije, mandamos todito para julio, la fecha de vencimiento, ¿verdad? Entonces, ese es a partir de, a ver, tercero, acá. Hasta la tarea 6, el 19 venció el último. Bueno, hasta ahí hay puntos, ¿verdad? 6 puntos sería, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, sí, 6. Después quedan 4, que esos 4 puntos voy a tener en cuenta desde la tarea 7. O sea, ustedes siguen alzando igual su tarea, por más de que no les aparezcan mal los puntos, ¿entienden? Igual, 10 puntos en general va a ser. Hasta la tarea 6 era un punto la tarea 1, un punto la tarea 2, un punto la tarea 3. ¿Se entiende? Hasta la tarea 6. Pero como que yo me iba a quedar ya sin puntos, entonces yo dije, bueno, voy a mandar todito para la última fecha de entrega en julio, que era el 24 por ahí, para todos ustedes lo que vence de esa fecha, desde la tarea 7 en adelante van a ir todito para esa fecha, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen 5 tareas, si tienen 6 tareas, otra no creo, ¿verdad? Pero 6, 5 tareas para esa fecha, antes de la final, entonces esas 5 tareas van a valer 4 puntos global, ¿entienden? Entonces, no dejen de entregar su tarea. Yo no puedo, es mi obligación, la facultad me obliga a mandarles siempre tarea, ¿entienden? Entonces, yo no puedo dejar de darles tarea en cada clase. ¿Está? sí, profe. ¿Algo más? Cualquier cosa, si necesitan, siempre tienen que escribirme nomás. Como siempre, son ustedes los que menos me escriben, menos me molestan. Está bien también, ¿verdad? Esa parte, pero cualquier cosa tienen que consultar, ¿sí? Yo siempre que pueda les voy a estar ayudando. Les voy a habilitar la asistencia y ya les voy a habilitar las 2 preguntas, que con eso ya termina y yo voy a hacerle la retroalimentación cerca de la hora nomás. O sea, lo que quiero es que si marcan su asistencia, vayan a contestar las 2 preguntas ya nomás y se acabó la historia, ¿está? Dale, profe. Dale, profe. Les agradezco mucho por estar. Dale, profe. Dale, está. Gracias. Hola, profe, ¿qué tal? Discúlpame que ahora recién te envié la tarea del celito hace rato, justo en el mediodía terminamos y después dije, no, hora de su descanso y ahora se pasó ya de mí la hora. Perdón, pero hicimos todo, ya la tarea terminamos.
y su apellido completo. Seguido a eso, le va a comenzar lo que serían los ítems